Bienvenidos a Relatos de la Historia, el canal donde las páginas más antiguas cobran vida. Aquí no solo contamos hechos, los vivimos, los sentimos, los caminamos desde adentro. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, el alma y la humanidad. Hoy comenzamos una serie sobre uno de los personajes más influyentes de la historia, Jesús. Esta serie consta de 5 temporadas donde se desarrollará desde la historia de sus abuelos Joaquín y Ana hasta el expandimiento de la religión cristiana. Acompáñanos en esta gran aventura, no te lo puedes perder. En el capítulo de hoy visitaremos una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret donde Joaquín y Ana viven un amor prohibido que desafía las expectativas de sus familias. Su conexión crece en medio de las dudas y decisiones difíciles. Decididos a escapar de las restricciones que les imponen, emprenden un viaje hacia Jerusalén. Temporada 1. Los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Capítulo 1. Joaquín y Ana en la tierra de Israel. Era un atardecer dorado en Nazaret, como esos que parecen susurrar secretos al viento. El calor de la jornada no se había disipado completamente. Nazaret es una pequeña aldea agrícola en las colinas de Galilea. Con calles de tierra, casas de piedra y techos de teja, rodeadas por campos de cultivo que reflejaban una vida simple y rural. Marcada por la religión, el comercio local y las tradiciones hebreas. Mi nombre es Joaquín, un hombre joven de 18 años, hijo de una familia bien acomodada sin ser rica que había llegado a Nazaret años atrás. Me encuentro caminando por los senderos del jardín de mi familia, buscando un poco de sombra en los viejos olivos, cuyas ramas se alzan como brazos que abrazaban la tierra. La casa de mis padres, ubicada en la colina que dominaba la aldea, era una estructura robusta y tradicional, pero el jardín era mi lugar de escape. Ahí, entre la hierba que rozaba mis tobillos, encontraba la paz que no tenía en el resto del mundo. Me detuve junto al borde de la fuente, y de repente, vi una figura conocida a lo lejos, era Ana. Su figura delgada y ágil se movía entre las flores con una gracia que solo ella poseía. En su rostro, tan sereno como siempre, había una dulzura que la hacía resplandecer en medio del oro del atardecer. Había algo en su presencia que siempre me llamaba, algo que me hacía sentir que el mundo entero se detenía cuando la miraba. Era imposible no admirarla. «¿Joaquín?», dijo su voz, suave pero firme. Me giré y, al verla allí, mi corazón dio un pequeño salto, como si quisiera escaparse de mi pecho. Nunca había sido tan consciente de mi propio cuerpo como lo era en ese momento. Ella me miraba con una leve sonrisa. Desde que éramos niños, ella había sido una constante en mi vida, aunque no sabía muy bien qué lugar ocupaba en mi corazón. No lo supe hasta más tarde, hasta que algo en sus ojos me hizo ver más allá de su belleza. En ese momento, cuando la vi entre las flores, supe que mi vida ya no sería la misma. Pero no siempre fue así. Recuerdo el primer día que la vi, cuando todo esto comenzó. Yo tenía solo 8 años, y mi familia hacía poco había llegado a Nazaret. Mi padre era un hombre respetado en la comunidad. Mi madre, más cariñosa, me había advertido que debía ser educado y mantenerme al margen de cualquier problema, sobre todo con las chicas. Nunca te acerques demasiado, Joaquín, me decía. Ana era la hija de un hombre conocido en la región por su sabiduría y su devoción a los textos sagrados. Su familia también pertenecía a un linaje respetable, uno de aquellos linajes que, aunque no eran los más ricos, sí tenían una influencia considerable. Desde el primer momento en que la vi, pude notar su serenidad, esa calma que transmitía incluso en medio del bullicio del pueblo. Pero, al mismo tiempo, me intrigaba la chispa de rebeldía que brillaba en sus ojos. Uno de mis primeros recuerdos de Ana fue cuando la vi por primera vez en la plaza del mercado. Era una tarde calurosa, y las voces de los vendedores llenaban el aire. La vi de lejos, caminando entre los puestos, buscando algo. La luz del sol se reflejaba en su cabello castaño claro, que caía en suaves ondas sobre sus hombros.
Iba acompañada de su madre, y ambas se detenían en varios puestos, pero Ana no dejaba de mirar a su alrededor, como si estuviera esperando algo o alguien. Me acerqué un poco, curioso, observando cómo se movía. Era tan diferente a las demás chicas de nuestro pueblo. No solo por su belleza, sino por la forma en que parecía estar en sintonía con todo lo que la rodeaba, como si pudiera escuchar los susurros del viento o entender lo que decían las flores. Fue entonces cuando, por un momento que pareció durar solo un parpadeo, nuestros ojos se encontraron. En ese instante, algo dentro de mí se encendió. No fue una chispa de atracción superficial, sino una especie de conexión profunda. Un lazo invisible que, por alguna razón, entendí sin saber cómo. Ana no sonrió ni hizo un gesto, pero pude ver que algo había cambiado en su mirada. Fue una mirada que nunca olvidaré, un reflejo de sorpresa y curiosidad, como si se hubiera dado cuenta de que no estaba sola, que alguien la veía de una manera distinta. Mi corazón latió con más fuerza de lo normal. No entendía lo que sucedía, pero sí sabía que esa mirada tenía un peso que no podía ignorar. Aquella pequeña chispa fue suficiente para que, en los días siguientes, nuestras conversaciones comenzaran a tomar una dirección distinta. El siguiente encuentro fue un par de semanas después. Nos cruzamos nuevamente en el jardín de la casa de mis padres. Era un día tranquilo, sin mucho bullicio, y me encontraba allí, entre los olivos, con el tiempo para pensar. De repente, sentí una presencia a mi lado. Era Ana. ¿Joaquín? Ana, respondí, con un tono un poco más nervioso de lo que esperaba. Había algo en su presencia que me ponía en tensión, algo que no sabía cómo manejar. ¿Puedo quedarme aquí un momento?, preguntó, señalando el banco de piedra junto a la fuente. Asentí sin decir palabra, casi demasiado distraído por la cercanía de ella. Había algo diferente en su mirada. El aire entre nosotros estaba lleno de una expectación extraña. Nos sentamos en silencio durante un buen rato, sin que ninguno de los dos hablara, pero el silencio no se sentía incómodo. Al contrario, había algo muy cómodo, muy natural en la manera en que compartíamos ese espacio, como si todo estuviera en su lugar. De repente sus ojos se posaron en mí y me preguntó sin preámbulos, ¿has pensado alguna vez en el origen del mundo? Era una pregunta que podría parecer extraña, pero, al mismo tiempo, la más natural que podría haberme hecho. Ana siempre había tenido esa capacidad para hacer preguntas grandes, preguntas que no necesariamente buscaban respuestas, sino simplemente desatar reflexiones profundas. El origen del mundo, repetí, mientras la miraba, tratando de entender a qué se refería con eso. Supongo que sí, contesté. Me senté en el banco de piedra junto a la fuente y la observé. Sabía que a Ana le gustaba hablar sobre los textos sagrados. Era una mujer de fe, y aunque su fe era tranquila y serena, siempre estaba llena de preguntas. Yo, por mi parte, compartía esa curiosidad, esa necesidad de entender el principio de todas las cosas. ¿Y qué es lo que te dijo tu madre? ¿Sobre el origen del mundo?, le pregunté, sin poder evitar un tono curioso. Ana se sentó junto a mí, mirando hacia el horizonte, como si las montañas en la distancia fueran testigos de algo más grande. Me contó que, según las escrituras, antes de que existiera la luz, todo era oscuridad. El caos, el vacío absoluto. Y entonces, Dios habló, y con su palabra, la luz surgió, separando las tinieblas. Dijo, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que solo ella sabía tener. ¿Y cómo puede algo tan grande surgir de la nada? ¿Cómo puede la luz aparecer de la oscuridad, como si nada más existiera antes? Le pregunté, sintiendo una oleada de asombro y duda al mismo tiempo. Ana me miró con esa expresión profunda que siempre tenía cuando hablaba de algo que tocaba su alma. Es un misterio, Joaquín. Pero tal vez lo que necesitamos entender no es cómo sucedió, sino por qué sucedió. El principio no es solo un relato. Es un eco que llega a nosotros, que nos llama a comprender que todo lo que existe tiene un propósito.
Su voz se suavizó, casi como si la misma brisa le susurrara esas palabras. ¿Y qué crees tú? ¿De dónde vino todo esto? Preguntó, volteando hacia mí, con los ojos llenos de preguntas. Mi corazón latió más rápido. No era solo la conversación lo que me agitaba, sino el hecho de que las palabras de Ana se mezclaban con mis propios pensamientos, las mismas preguntas que me acompañaban cada día. No lo sé, Ana. Solo sé que este mundo, esta vida, no puede ser un accidente. Hay algo más allá, algo más grande que nosotros. Pero aún no puedo entenderlo completamente. A veces siento que hay más en la creación de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Ana me miró fijamente, y por un momento, pude ver la misma inquietud en sus ojos. Quizás nunca lleguemos a entenderlo todo. Pero tal vez sea suficiente con saber que estamos aquí por una razón, por un propósito mayor. En ese instante, el sol se escondió un poco más, y el viento se volvió más frío, como si la tarde estuviera diciendo adiós. Pero en mi corazón, la pregunta seguía viva, tan viva como mi amor por ella. Y no pude evitar pensar en algo más. Tal vez nuestro propósito, Ana, sea buscar esas respuestas juntos. Tal vez es eso lo que nos está llamando. Ana sonrió suavemente, y pude ver una chispa de esperanza en sus ojos. Tal vez, Joaquín. Tal vez. El silencio que se instaló entre nosotros no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo los que se entienden profundamente pueden compartir. Y mientras las estrellas comenzaban a asomar tímidamente en el cielo, supe que no importaba lo que el destino tuviera reservado para nosotros. En ese momento, lo único que importaba era que estábamos juntos. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante, su rostro iluminado por el sol de la tarde. En sus ojos, vi algo que nunca había visto en nadie más, una paz profunda, como si su alma estuviera alineada con la creación misma. Creo que todo comenzó con la palabra, dijo ella, como si estuviera citando algo que había leído. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Y así comenzamos a hablar, primero de Dios, del origen del mundo, luego de nuestra vida, de nuestros sueños, hasta que nos dimos cuenta de que, entre palabra y palabra, habíamos compartido más de lo que nunca habíamos compartido con nadie. El tiempo pasó volando. De alguna manera, parecía que nada importaba mientras hablábamos, como si todo lo demás se desvaneciera alrededor de nosotros. Sus palabras me llegaban como un susurro al corazón, y lo que empezó como una conversación casual comenzó a sentirse como algo mucho más profundo, algo más cercano a lo que sentíamos el uno por el otro. En los días siguientes, cada encuentro se volvía más natural. Me encontraba buscando excusas para ir al jardín, para verla, para escucharla. Me hablaba de sus inquietudes, de sus pensamientos sobre la vida y la fe. Y yo, sin quererlo, me fui enamorando de cada palabra, de cada gesto, de cada sonrisa tímida que me regalaba. Una tarde, mientras paseábamos cerca del río, el ambiente era más tranquilo que nunca. No hablábamos mucho, pero la cercanía de Ana era suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. De repente, Ana se detuvo junto al agua. Sus dedos rozaron las hojas de un árbol cercano, y cuando levantó la vista hacia mí, algo en sus ojos cambió. Fue como si el mundo alrededor de nosotros desapareciera, y solo quedáramos ella y yo, en una burbuja de tiempo suspendido. Joaquín, dijo suavemente, su voz temblando un poco. Sé que nuestras vidas no son fáciles, y sé que hay muchas expectativas sobre nosotros. Pero, ¿te gustaría que fuéramos más que amigos? La pregunta me sorprendió, pero no pude evitar sonreír. Mi corazón se aceleró, y supe en ese momento que todo lo que había sentido hasta ahora no era solo un juego de palabras, sino algo mucho más profundo. Ana, murmuré, mientras me acercaba lentamente, sintiendo que el mundo se desvanecía entre nosotros. No sé qué es lo que siento exactamente, pero sé que, desde que te vi, algo dentro de mí cambió. No puedo imaginar mi vida sin ti. Me acerqué a ella, y en un gesto espontáneo, tomé su rostro entre mis manos. El primer beso fue suave,
tímido, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitirnos ese instante. Y en ese beso, todo se resolvió, todas las preguntas, todas las dudas, todo lo que habíamos temido, desapareció. Fue el inicio de algo que no sabíamos qué sería, pero sabíamos que, pase lo que pase, no había vuelta atrás. El amor entre Ana y yo ya había comenzado, y en ese beso, lo sentí como una promesa para toda la vida. Una tarde su figura delgada y ágil se movía entre las flores con una gracia que solo ella poseía. En su rostro, tan sereno como siempre, había una dulzura que la hacía resplandecer en medio del oro del atardecer. Había algo en su presencia que siempre me llamaba, algo que me hacía sentir que el mundo entero se detenía cuando la miraba. Era imposible no admirarla. Sin decir palabra, me acerqué a ella con pasos suaves, hasta que mi sombra se unió a la suya. Ana levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, todo quedó suspendido. Era un instante compartido, donde solo existíamos nosotros y el murmullo del viento entre las ramas. ¿Te has perdido en los pensamientos de siempre? Le pregunté con una sonrisa, sabiendo que rara vez me encontraba con ella sin que estuviera inmersa en algún pensamiento profundo. Ana soltó una risa suave, como una melodía lejana. Solo estaba pensando en algo que mi madre me contó esta mañana, sobre el origen del mundo. Respondió con su voz cálida, y sus ojos brillaban de una manera especial, como si el misterio del universo estuviera dentro de ella. La conversación sobre el origen del mundo había quedado atrás, pero las palabras de Joaquín seguían resonando en mi mente, como ecos suaves que se quedaban flotando en el aire. Nos habíamos sumergido en los misterios de la vida, buscando respuestas en las historias sagradas, pero mientras lo hacía, algo más había despertado en mí. Algo que no podía explicar con palabras. Ese algo era él. Joaquín. Aquel día, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, dejándonos una luz dorada que todo lo envolvía, el corazón me latía con una intensidad que no podía controlar. Ya no solo era el cariño que sentía por él, ni el afecto profundo que nos unía desde pequeños. Había algo más en mi pecho, un sentimiento que crecía sin pedir permiso. Un amor que ya no podía esconderse, ni ignorarse. Nos habíamos amado en silencio por tanto tiempo, entre las palabras no dichas y las miradas furtivas. Pero esta tarde, esa conexión parecía más fuerte que nunca. Cada palabra que él pronunciaba parecía calar profundo en mi alma, tocando las fibras más íntimas de mi ser. Lo sentía cerca, aunque los kilómetros que nos separaban seguían siendo una barrera invisible. Era como si nuestras almas ya se hubieran encontrado antes de que nuestros cuerpos lo hicieran. Pero sabía que no podía quedarme ahí, pensativa y distraída. Las voces de mi familia me llamaban, y en cuanto llegué a casa, una extraña sensación de inquietud me invadió. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Algo no encajaba. Al cruzar el umbral, me encontré con la mirada preocupada de mi madre, que me observaba desde la cocina. Mi padre, sentado en su sillón de madera, tenía la mirada fija en el fuego de la chimenea, aunque sus ojos no brillaban con la misma calma de siempre. Algo estaba sucediendo. Ana, dijo mi madre, su tono más grave de lo que jamás había escuchado. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Estábamos preocupados. No pude evitar sonreír nerviosamente. Sabía que había pasado más tiempo del que debía, pero no podía explicarles la razón. Mi corazón seguía latiendo con fuerza por lo que había vivido junto a Joaquín. Estaba dando un paseo, mamá, respondí, con la voz algo temblorosa, tratando de ocultar la emoción que aún me invadía. Solo un paseo. Mi madre no pareció convencida, pero no insistió. Algo en su mirada me decía que ya sabía que había algo más. Algo que no estaba diciendo. Mi padre se giró lentamente hacia mí, con una expresión que no me gustaba.
Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una preocupación que nunca había mostrado antes. Ana, dijo, con voz firme pero suave. Esta tarde recibimos una visita importante. Un hombre de gran prestigio vino a vernos. Mis ojos se abrieron de par en par, sin comprender de inmediato. Mi corazón dio un vuelco, y sentí una presión en el pecho que me dificultó respirar. ¿De quién hablas?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi padre suspiró, como si no supiera cómo darme la noticia sin que me doliera. Un noble. Un hombre que tiene tierras, riquezas, su familia es respetada. El joven de la familia Viriato vino hoy para pedirte en matrimonio, Ana. Esas palabras cayeron sobre mí como una lluvia helada. El mundo pareció detenerse, y por un momento, todo se desvaneció, dejándome con el sonido de mi respiración acelerada en mis oídos. No podía creerlo. ¿Un noble? ¿El hijo de una familia tan poderosa? Pero, ¿qué significa esto?, murmuré, mi voz apenas un susurro. Mi madre, con una seriedad que nunca había visto en ella, se acercó a mí y me tocó suavemente el brazo. Significa que tus padres, como siempre, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de tu bienestar. Y este matrimonio podría ser muy beneficioso para ti, para nuestra familia. El joven Viriato es un hombre honesto, educado, y su familia ha hecho una oferta generosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas involuntarias, y una oleada de emociones me invadió. ¿Era esto lo que esperaba mi familia para mí? ¿Casarme con un hombre que ni siquiera conocía, solo porque su apellido sonaba bien y poseía tierras? No lo quiero, dije, más fuerte de lo que esperaba. La indignación me brotó sin control. No lo quiero, madre, padre. No es lo que yo deseo. Mi madre me miró, sorprendida por la fuerza de mis palabras. Mi padre frunció el ceño, pero no dijo nada. Era claro que esta propuesta no era una mera sugerencia, era un hecho que no se podía ignorar. Ana, empezó mi padre, con voz severa. Es lo mejor para ti. Debes entender que en nuestra posición, los acuerdos matrimoniales son esenciales. No todo es como los cuentos que leemos. El amor, como lo entienden los jóvenes, no siempre es lo que debería ser. El calor de la frustración me invadió por completo. Los recuerdos de Joaquín, de sus ojos sinceros, de su risa que me acompañaba en mis pensamientos, me hicieron sentir una tristeza profunda. ¿Cómo podía mi familia imponerme una vida que no había elegido? ¿Cómo podía aceptar ser un peón en un juego de linajes y convenios? No me importa el linaje, ni el poder, ni el dinero, respondí, con una firmeza que no me sabía capaz de expresar. Lo único que quiero es... Joaquín. Mis palabras flotaron en el aire, y mi madre se quedó completamente en silencio. Mi padre, sin embargo, entrelazó las manos y suspiró profundamente. Ana, dijo finalmente. Sabemos lo que sientes. Pero es tu deber pensar en lo que es mejor para tu futuro. Y ese futuro no está en las ilusiones de un amor juvenil. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, pero dentro de mí había algo más fuerte. Un grito silencioso que me decía que no podía rendirme tan fácilmente, que no podía dejar que las expectativas de mi familia decidieran por mí. A medida que la noche caía, me refugié en mi habitación, donde las sombras parecían abrazarme, dándome algo de consuelo en medio del torbellino de emociones que me embargaba. Me tumbé en la cama, mirando al techo, y mi mente volvió a Joaquín. Si el destino de los demás quería que me casara con un noble que no amaba, no podía dejar que eso se cumpliera sin luchar. Mi corazón latía por él, por Joaquín, y nada ni nadie me quitaría esa esperanza. Esa noche, la promesa que Joaquín y yo habíamos compartido en silencio, sin palabras, se convirtió en mi refugio. La promesa de amor verdadero, el amor que no se mide por tierras ni por alianzas políticas. Y mientras el sueño no llegaba, me juré a mí misma que, pase lo que pase, lucharía por lo que amaba. Al día siguiente Ana vino al jardín como muchas otras veces, pero su cara no escondía una gran decepción y tristeza.
El sol ya se había puesto, y la luna era la que iluminaba el paisaje, creando un manto plateado que parecía envolvernos a ambos en su quietud. Ana se acercó, caminando despacio, como si el mundo fuera demasiado grande para ella y solo importara lo que nosotros dos compartíamos en ese instante. Sus ojos brillaban con la luz de la luna y me embargó una gran preocupación al ver su rostro con una gran angustia. Joaquín, hay algo que tengo que decirte. Comenzó Ana, su voz suave pero llena de una determinación que me desconcertó. Dime, Ana. Lo que sea. Respondí, sin saber exactamente lo que ella quería decir, pero sabiendo que las palabras que seguirían cambiarían algo entre nosotros. Ana me miró a los ojos, y por un momento, sentí que el mundo alrededor de nosotros desaparecía. Joaquín, no sé cómo explicarlo, pero siento que estamos destinados a estar juntos. Lo siento en mi corazón, en lo más profundo de mi ser. Pero también sé que nuestras familias no lo verían con buenos ojos. Nuestras casas son diferentes, nuestros linajes también lo son, y hay otros pretendientes, otros hombres que mis padres han elegido para mí. Su voz se quebró ligeramente, pero ella continuó con una resolución inquebrantable, sé que nuestros padres no lo permitirán. El aire se llenó de una tensión palpable. La oscuridad, antes tan reconfortante, ahora parecía un abismo que se extendía entre nuestras familias y nuestros sueños. Lo sé, Ana. Lo sé. Yo también lo siento, y no me importa lo que digan nuestras familias. No quiero vivir una vida sin ti. Respondí, mis palabras saliendo rápidas, como si fueran un grito desesperado. Ana tomó mi mano con firmeza, como si fuera un pacto silencioso, uno que no necesitaba palabras. Entonces, hagámoslo. Escapemos. Vayámonos a Jerusalén. Casémonos allí, lejos de todo lo que nos ha condicionado. Si tenemos que empezar de cero, lo haremos. Pero no puedo quedarme sin saber si somos lo que realmente quiero. Su declaración me golpeó con la fuerza de una revelación. Ana estaba dispuesta a todo por mí, por nosotros. Y yo, sin pensarlo más, supe que no podía quedarme atrás. Te prometo, Ana, que haré todo lo que sea necesario. No hay nada que desee más que estar contigo. Y si tenemos que ir a Jerusalén, lo haremos. Nada ni nadie nos separará. Le aseguré, mi voz temblando de emoción. Ana me sonrió, pero esa sonrisa estaba impregnada de una tristeza inevitable. Sabíamos que el camino sería difícil, que enfrentaríamos obstáculos, y que perderíamos muchas cosas en él. Pasaron los días, y entre risas nerviosas y conversaciones sobre lo que haríamos en Jerusalén, nuestra decisión seguía firme. Sin embargo, el reto estaba en el cómo. Las noches las pasábamos bajo el cielo estrellado, a veces planificando y otras simplemente disfrutando de la compañía del otro. Un día, mientras caminábamos por un sendero en el campo, Ana, que siempre había sido más ingeniosa que yo, se le ocurrió un plan que me hizo reír. Tengo una idea, dijo, con una sonrisa maliciosa en sus labios, si vamos a escapar, necesitamos más que solo buenas intenciones. Necesitamos algo, más. ¿Algo como qué? Pregunté, levantando una ceja, sonriendo pero también intrigado. Un disfraz. ¿Un disfraz? Vamos a hacerlo parecer que solo vamos de viaje con una excusa perfectamente inocente. Dijo, riendo mientras se ajustaba el cabello. Yo seré tu sirvienta. Nadie sospechará nada. ¿Mi sirvienta? ¿En serio? Respondí, mirando hacia el suelo para esconder la sonrisa que se formaba en mi rostro. Ana apareció con un pañuelo sobre la cabeza, su rostro serio pero con un brillo travieso en los ojos. ¿Te parece mal que te sirva, joven maestro Joaquín? Preguntó con una inclinación teatral, haciendo que me soltara a reír. Su risa era contagiosa. Te ves adorable, Ana. Pero, ¿realmente crees que nuestros padres comprarán que una sirvienta de campo como tú va a viajar con el hijo de la familia más respetable de Nazaret? Respondí, entre risas.
Claro que sí. Solo necesitas saber cómo hablar bien y poner una cara seria. Serás un joven noble que solo viaja por negocios. Dijo con una sonrisa descarada. Nos reímos un buen rato. Había algo en esa idea que, aunque un tanto absurda, reflejaba cómo nos tomábamos la vida, con ligereza, con un poco de humor, incluso cuando todo parecía sombrío. ¿Y dónde se supone que esconderemos todos nuestros bienes? ¿Bajo nuestras túnicas? Bromeé, mientras caminábamos de vuelta a casa. Ana se volvió hacia mí y, con una mirada traviesa, me susurró, ya veremos. Tengo mucha imaginación y soluciones para casi todo. Mientras sonreía. Finalmente, llegó la noche de nuestra huida. Sus padres no cedían ante la idea de que pudiéramos estar juntos, así no teníamos otra opción que marcharnos para poder estar juntos y empezar una nueva vida. Había algo en el aire esa noche que lo hacía todo más real. El cielo, oscuro y profundo, nos cubría como una manta de silencio. Nos despedimos de nuestras casas sin palabras. Era más bien un adiós silencioso, una promesa que ambos sabíamos que no podíamos romper. Ana y yo nos encontramos en el borde del pueblo, donde el sendero hacia Jerusalén comenzaba. El viento soplaba suave, acariciando nuestras caras mientras nos mirábamos, sabiendo que todo lo que habíamos conocido hasta ese momento quedaba atrás. No sé si somos muy valientes o muy tontos. Dije, mirando las estrellas, un poco nervioso. Ana se acercó y puso una mano sobre mi hombro, guiándome con una sonrisa. No importa, Joaquín. Lo que importa es que lo hacemos juntos. Y eso es más que suficiente. La miré, y mis dudas se desvanecieron en ese momento. No necesitaba respuestas. No necesitábamos tenerlo todo planeado. Solo nos necesitábamos a nosotros mismos. Y cuando nuestras manos se enlazaron, sentí que el amor que nos unía era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier obstáculo. Ese amor, que había sido oculto en silencio durante tanto tiempo, ahora tenía la libertad de crecer sin restricciones. Sin nada que nos separara. Era tarde en la noche cuando nos encontramos nuevamente. La luna colgaba en el cielo como un faro de plata, y el aire fresco de la noche había sustituido al calor del día. Ana estaba en el umbral de su casa, observando el horizonte, como si estuviera esperando una respuesta del universo. Yo me acerqué, sintiendo el peso de lo que habíamos decidido, pero también la ligereza que nos daba el amor que compartíamos. ¿Lo haremos, Ana? Pregunté con voz baja, sabiendo que la decisión que tomáramos esa noche sería definitiva. Estaba decidido a seguirla, pero también sabía que el futuro que nos esperaba no sería fácil. Ana me miró con una sonrisa juguetona, que no pude evitar encontrar encantadora. ¿Estás seguro de que puedes con todo lo que eso implica? Escaparnos, huir de nuestras familias, empezando de nuevo en Jerusalén, sin saber qué nos deparará el futuro, dijo en tono de broma, pero sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y emoción. Si tú estás a mi lado, Ana, no hay nada que temer. He conocido el mundo a través de tus ojos, y ahora que te tengo a ti, sé que podemos enfrentarlo todo. Respondí, acercándome lentamente, tomando sus manos entre las mías. Ana soltó una pequeña risa, y pude ver el nerviosismo desaparecer por completo. ¿Sabes qué, Joaquín? Creo que estamos siendo un poco imprudentes. Pero, ¿quién no lo sería cuando el amor es tan grande? Dijo, sonrojándose ligeramente. La manera en que se sonrojaba siempre me derretía. Ana tenía la capacidad de hacer que incluso los momentos más difíciles parecieran ligeros, y eso, más que nada, me hacía sentir seguro. Y qué hermoso es ser imprudente por amor, ¿verdad? Imagínate, nosotros dos, escapando del mundo, en busca de un lugar donde podamos ser libres, donde no haya nada que nos detenga. Le dije, riendo, mientras tomaba su rostro con suavidad y la acercaba a mí. Ana suspiró, pero esta vez fue un suspiro lleno de alivio. Joaquín, me hace sentir que todo es posible. Que todo lo que necesito está frente a mí. Pero,
Hizo una pausa, y una sombra de duda apareció en su rostro. ¿Y si nuestras familias nos encuentran? ¿Y si nuestros padres nos separan? Entonces correremos más rápido. No importa lo que pase, siempre correremos juntos. Respondí, abrazándola con fuerza. Y en ese momento, me di cuenta de que todo lo que importaba era que estábamos tomando esta decisión juntos. La incertidumbre que nos envolvía no era más que una sombra pasajera. Viajamos de noche y descansábamos durante el día, cuando la luz del sol era demasiado fuerte. Recuerdo la serenidad que compartimos durante el viaje. El sol se ponía lentamente en el horizonte y nosotros caminábamos juntos, siempre al lado del otro. Hablábamos de sueños, de todo lo que queríamos construir en Jerusalén, de lo que nos esperaba y de lo que dejábamos atrás. Una noche, mientras estábamos descansando bajo una cueva pequeña, Ana se acercó a mí y, en el silencio que nos rodeaba, nos miramos. El fuego titilaba suavemente a nuestro alrededor, proyectando sombras danzantes sobre nuestras caras. Joaquín, ¿alguna vez pensaste que podríamos llegar tan lejos? ¿Qué realmente podríamos escapar? Preguntó, su tono suave y sincero. Siempre supe que tenías una fuerza dentro de ti que nos llevaría hasta aquí. Y, además, en algún lugar de mi corazón, supe que este era el único camino que podíamos tomar. Le respondí, acariciando su rostro, dejando que mis dedos recorrieran su piel con ternura. Ana sonrió y se acercó un poco más. Sus labios rozaron los míos en un beso suave, como si el mundo entero se hubiera detenido a mirarnos. En ese instante, no había nada más importante que el amor que compartíamos. En ese beso, nuestras vidas se entrelazaron de manera irrevocable. Sabía que no importaba lo que el futuro trajera, juntos lo enfrentaríamos. Nadie podría separarnos. El amor que nos unía era el tipo de amor que desafía el tiempo, que desafía las reglas, que desafía incluso la razón. Ese amor, ese fuego, era lo que nos guiaría siempre, lo que nos llevaría a un futuro lleno de promesas, de retos, pero también de esperanza. La brisa suave de la noche nos envolvía mientras permanecíamos allí, bajo el cielo estrellado, en silencio, pero con el corazón lleno de 1000 pensamientos. Joaquín estaba a mi lado, siempre tan seguro de sus decisiones, pero yo no podía evitar sentir una sombra en mi pecho, una duda que no lograba deshacerme. Habíamos escapado, lo habíamos logrado, pero el mundo no era un lugar fácil. Nos esperaban peligros, y mi corazón temía lo que aún no sabíamos. ¿Cómo viviríamos en Jerusalén? ¿Podríamos realmente dejar atrás todo lo que conocíamos y encontrar un hogar en esa ciudad que parecía tan distante y llena de incertidumbre? Miré a Joaquín, su rostro relajado mientras dormía, y por un momento, me sentí culpable por tener miedo. Si alguien podía enfrentar lo que fuera, era él. Pero aún así, las preguntas seguían. Y lo que más me preocupaba era la promesa que había hecho mi familia, que me encontrarían, que no nos dejarían huir tan fácilmente. La persecución ya había comenzado, y aunque estábamos lejos, sentía que nos acechaban. ¿Qué pasaría cuando llegáramos a Jerusalén? ¿Qué secretos nos aguardaban allí? Mi corazón no estaba tan seguro de las respuestas. El amor era nuestra única brújula, pero ¿sería suficiente? Todo esto y más en el próximo capítulo de Relatos de la Historia.